Cuando estos hermanos estaban a punto de tener una cita, un cazador los detuvo y mató al niño en el acto. Pero por alguna razón, el chico se regeneró y volvió a la vida. El cazador estaba allí para poner a prueba sus capacidades regenerativas. Por eso, siguió matando a los dos hermanos una y otra vez. Cada vez que morían y se regeneraban, el cazador obtuvo algunos puntos de experiencia que le ayudaron a subir de nivel. Esto continuó durante algunos años después de que los secuestró y los encerró en el sótano. No era el único que eliminaba a estos hermanos para subir de nivel. Creó un gremio con los 5 cazadores más fuertes, y todos ellos usaron a estos hermanos para subir de nivel y convertirse en los cazadores de rango S más fuertes del país. Cada cazador usó un método diferente para subir de nivel, y algunos incluso fueron más allá de simplemente eliminarlos. Pero los hermanos pertenecen a una especie inmortal y pueden regenerarse sin cesar, así que tuvieron que soportar el dolor de morir una y otra vez. Un día, los cazadores salieron del sótano sin encerrarlos en su jaula, pensando que eran demasiado débiles para moverse y que solo se regenerarían si morían. Ese día, estos cazadores tuvieron que ir a algún lugar lejano por negocios, ya que eran los cazadores más famosos y fuertes que derrotaron al demonio de rango S. Sin embargo, uno de ellos se quedó atrás porque quería subir algunos niveles más usando a los hermanos. Mientras tanto, en el sótano, el hermano seguía inmovilizado en el suelo. El corazón de la chica estaba destrozado. Esos tipos habían usado cada parte de su cuerpo para tratar de limpiarse. Pensó que si destruía su propio cuerpo y se regeneraba, tal vez se sentiría mejor. Para liberar a su hermano, le cortó las partes que lo sujetaban al suelo. Luego, necesitando activar su regeneración, lo golpeó justo en el corazón. Tras eliminar a su hermano, la chica subió de nivel. Era algo en lo que nunca había pensado. Esos tipos llevaban haciendo esto tanto tiempo, y por eso se habían vuelto tan fuertes. Sus ojos se llenaron de pura malicia. Ambos necesitaban vengarse, e incluso si eso significaba cometer exactamente el mismo pecado, ella lo iba a hacer. Su hermano entendió perfectamente lo que quería decir y respondió, hazlo ahora. En aquel lugar oscuro y gélido, se mataron entre sí miles de veces, casi llegando al 1.000.000. Ahora estaban en otro nivel completamente distinto. Cuando el cazador llegó al sótano listo para jugar, vio algo aterrador. Ambos estaban evolucionando juntos. Gritó que solo él tenía permitido hacer eso. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando los hermanos se regeneraron, sus cuerpos ahora eran poderosos. Aquella apariencia de débiles e indefensos había desaparecido. Ahora eran como lobos feroces listos para atacar. Incluso cayó hacia atrás del miedo, pero entonces recordó que era de rango S, el orgullo del país. Así que desató a su bestia mágica para luchar. El niño ya había visto esto antes y estaba seguro de sí mismo. Apartó a su hermana y le dijo que observara cómo habían cambiado. Su postura era ahora tan fría como el hielo. Ni siquiera la mirada feroz de un dragón podía intimidarlo ya. Aunque la niña era más fuerte ahora, seguía asustada después de todo lo que le habían hecho. Así que su hermano la protegió como un caballero. La lucha entre un rango S y un inmortal recién evolucionado fue brutal. La fuerza y la experiencia en combate simplemente no fueron suficientes. Cuando el chico agotó por completo la energía del rango S, dijo, tienes que pagar de la peor manera posible. Pasaron muchas horas. El hermano destruyó y regeneró el cuerpo del rango S docenas de veces para hacerle sentir lo que ellos habían sentido durante años. Cuando los otros cazadores regresaron, vieron a un miembro del gremio atado al techo del sótano, con el cuerpo completamente destrozado. Estaba vivo, pero ni siquiera la magia curativa pudo salvarlo. El líder de los cazadores acabó con el sufrimiento de su amigo y lo partió en dos. Chikara estaba furioso, pero Haruto simplemente explicó que no podían salvarlo, y se hizo para acabar con su sufrimiento. Ahora, la prioridad era vengarse y hacer que esos dos pagaran por esta injusticia. Mientras tanto, Shin y Minori huyen a través del bosque en la noche, hasta que la hermana menor ya no puede correr más, sintiendo un intenso dolor en las piernas. Los dos deciden descansar un rato, y la realidad de que finalmente han escapado comienza a calar hondo. Shin acaricia suavemente el cabello de Minori. Tras sobrevivir a aquel infierno, le promete protegerla. De repente, la niña se queda dormida en el regazo de su hermano, quien sabe que está agotada.
Decide mantenerse despierto y alerta, pues desconoce cuándo el gremio irá tras ellos. Sin embargo, el sueño comienza a vencerlo y lucha por mantenerse despierto, consciente de que no puede conciliar el sueño. De repente, Sin ve a dos personas corriendo por el bosque y se despierta sobresaltado por una descarga de adrenalina. Siente la inconfundible presencia de la malicia, la misma que la de quienes lo torturaron durante años. Creyendo que Minori estará a salvo allí, sale a toda velocidad tras los agresores. Sigue el origen de esa malicia hasta que llega a una casa en medio del bosque, suponiendo que pronto notarían su presencia. De repente, un hombre emerge de las sombras a sus espaldas y lo apuñala en el cuello. Un grupo de extraños emerge de entre las ramas que lo rodean. Se pregunta quiénes son esos hombres, ya que nunca los había visto antes. Los atacantes lo rodean por todos lados, dejándolo acorralado. Saben que es el hombre que buscaban, pero recuerdan que también había una mujer. 500 millones solo para secuestrar a una persona. En su opinión, iba a ser un trabajo fácil. La maga del grupo lanza un hechizo de fuerza sobre sus colegas, empoderándolos. Emocionado por su nuevo poder, el primero de ellos ataca a Sin, pensando que la tarea es demasiado fácil mientras ve al joven caer al suelo, con los huesos aparentemente rotos. Entonces, Sin simplemente le vuelve a colocar el hueso del cuello en su lugar, dejando a todos en shock ya que saben que ya debería estar muerto. Pregunta si son subordinados del gremio, pero al ver que no responden, decide que no importa quiénes sean. De repente, desaparece y reaparece para atacar por los flancos. Atacó a uno de sus enemigos por sorpresa con un puñetazo en el estómago. Para él, cualquiera que le dirija malicia, sin importar quién sea, se convierte en su enemigo. Dos hombres se acercan y logran arrancarle el brazo. Sin embargo, Sin agarra su propio brazo amputado y lo lanza, propinándole un puñetazo en la cara a su objetivo. Al derribar a un enemigo, su brazo se regenera e inmediatamente prepara un ataque contra otro, asestando un potente puñetazo con el brazo recién formado. Después de derrotar a los tres, se da cuenta de que solo queda la maga con el bastón. Ella está visiblemente asustada por su fuerza, y lanza un hechizo llamado Luz Púrpura, que le da de lleno. Por muy fuerte que sea, no puede evitar el impacto del rayo mágico. Sin embargo, para su sorpresa, Sin se levanta inmediatamente después, sin un solo rasguño. Conmocionada por su regeneración, la maga comienza a lanzar más hechizos, disparándole más rayos púrpuras. Pero él sigue levantándose, imperturbable ante las heridas. En el momento en que ella intenta huir, él no la deja. Sin va tras ella, y después de colgar a todos los enemigos en los árboles, roba la ropa de uno de ellos. Decidió perdonarles la vida y luego regresó para cuidar de su hermana. Se disculpó por haberla despertado. Minori le pregunta de dónde sacó esa ropa. Sin miente, diciendo que una persona amable se la dio, y su hermana se alegra. Él también le trajo ropa, y ella se emocionó mucho. Ahora que se han cambiado de ropa, deciden continuar por el camino de tierra. Los hermanos inmortales continúan su viaje hacia la libertad. Sin creía que si avanzaban un poco más, el gremio no podría encontrarlos. Decidieron descansar bajo una cascada e hicieron una fogata detrás de la caída del agua. Él les había traído comida a ambos, y así pudieron recuperar fuerzas. Los mercenarios llevaban armas y raciones de emergencia, que él había tomado. Sin embargo, no tenían información útil sobre ellas. Sin le dijo a su hermana que iba a la torre a recabar información y conseguir provisiones básicas, y le pidió a Minori que se escondiera bien. Al llegar a la ciudad, quedó asombrado por lo avanzado tecnológicamente que estaba todo. Vendió una pieza de equipo por una gran suma de dinero, lo que le permitió comprar muchos suministros. Con el dinero que ganó, por fin pudo alimentar a su hermana. Se preguntó qué haría a continuación. Después de todo, Abe había sido el más débil de todos, y los demás eran mucho más monstruosos. Necesitaba encontrar sus puntos débiles para asegurarse de poder arrastrarlos a todos al infierno. En el cielo, vio una aeronave que transmitía la noticia de que el cazador de rango S, Abe Toru, había muerto. Kira estaba hablando en vivo, diciendo que su amigo, que siempre los había ayudado, había sido brutalmente torturado y asesinado. Declaró que jamás perdonarían a quienes le arrebataron la vida. Luego mostró los rostros de Kiryu, Sin y Minori en la transmisión para incitar a la indignación pública. Ahora lo entendía.
Los enemigos de antes habían sido contratados para secuestrarlos. Durante la transmisión, Haruto se dirigió directamente a Sin, diciéndole que afrontaría las consecuencias y que era inútil esconderse porque lo encontrarían. La noticia provocó un gran revuelo entre la población, que ahora quería ver a los dos hermanos eliminados para vengar a Abe. No perdonarían a los criminales que habían matado a su héroe. Sin se dio cuenta de que Kira ocultaba sus propios crímenes y sintió la obligación de arrastrarlo al inframundo. La escena retrocedió unos días antes de que los hermanos Kiryu lograran escapar. Chikara golpeaba a un hombre por no haber traído información útil, llamándolo inútil. Aya dijo que ya habían subido de nivel lo suficiente y que ya no lo necesitaban. Seiya estaba profundamente preocupado de que se descubriera lo que les habían hecho a los hermanos Kiryu. Haruto lo tranquilizó, diciéndole que haría que el mundo los viera como criminales atroces para evitar que eso sucediera. Sabía que nadie creería las palabras de unos fugitivos con una recompensa de 500 millones por sus cabezas. Kongo interpretó esto como un plan para dejarlos escapar con vida después de lo que le habían hecho a Taru. Indignado, dijo que no podía perdonarlos por torturar a su camarada, Abe. Quería asegurarse de capturarlos a ambos y mostrarles un infierno que jamás habían visto. Aya comprendió cómo se sentía, pero comentó que Taru era el más débil de todos, razón por la cual había sido el objetivo. Enfurecido, Kongo intentó golpear al mago por hablar mal de su compañero caído, pero unas ataduras mágicas se materializaron para contener su golpe. La maga que había lanzado el hechizo le dijo que se calmara, ya que no creía que los hermanos representaran una amenaza real para ellos. Para Kongo, sin embargo, se trataba de venganza, no de miedo. La discusión terminó cuando Kira los interrumpió. En el fluido vital de Taru había un mensaje escrito. Decía que los eliminarían a todos, lo que significaba que los hermanos aún los consideraban objetivos. Haruto les dijo a todos que no entraran en pánico, pues sabía que los Kiryu aparecerían pronto. El mundo estaba de su lado, ya que sus nombres, rostros y la recompensa por su captura se habían hecho públicos. Pronto saldría a la luz información sobre los dos. Cuando Kongo intentó discutir, Haruto dijo que entrar en pánico no ayudaría, ya que eran héroes de renombre mundial. Necesitaban prepararse para enfrentarse a los señores del infierno, y descansarían por ahora, ya que todos estaban exhaustos. Chikara, sin embargo, no podía descansar con tanto resentimiento hirviendo en su interior. Estaba decidido a encontrarlos a los dos y acabar con ellos. Mientras tanto, en la cascada, los dos hermanos estaban juntos. Minori había dormido muy bien allí, ya que la magia de la ilusión le había permitido dormir plácidamente, ajena a cualquier amenaza. Tras descansar, supieron que era hora de marcharse, ya que era peligroso permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Le advirtió a Minori que ahora eran criminales, que sus rostros eran conocidos en todas las ciudades y que debían tener cuidado. Entonces, se le ocurrió la idea de usar máscaras para ocultar sus rostros, aunque eso obstruyera ligeramente su visión. Los hermanos Kiryu se pusieron las máscaras y comprobaron que funcionaban bien, incluso si tenían que enfrentarse a enemigos. Al marcharse, Minori le preguntó a Sin si tenían un destino, y su hermano le confirmó que sí, que había preparado uno. Se dirigían a una mazmorra, un reino separado del mundo real y oculto tras una puerta, donde las leyes del mundo común no se aplicaban. Era un lugar al que la gente común no tenía permitido entrar. El terreno de la mazmorra era difícil de recorrer, pero a la vez, perfecto para esconderse. Según la guía que compró en la ciudad, había un pantano venenoso en la cima de la montaña. Al ser una zona peligrosa, los cazadores rara vez se aventuraban allí a buscarlos, lo que la convertía en la base perfecta. Pronto, encontraron la puerta mística de la región. Sin importar lo que sucediera, permanecerían juntos. Tomados de la mano, saltaron al portal. Al llegar, se sorprendieron al ver que el pantano realmente parecía venenoso, a pesar de que era un lugar al que nadie más podía entrar debido al veneno. Decidieron no bajar la guardia. Al fin y al cabo, un cazador podría usar una poción de inmunidad al veneno e intentar capturarlos. En ese momento, pisó una planta trampa que le perforó el cerebro. Inmediatamente advirtió a su hermana que si pisaba las enredaderas, las semillas saldrían disparadas, pues el lugar estaba lleno de trampas. En cuanto comprendió que no podían relajarse, señaló algo que estaba justo delante. Al ver un lobo blanco gigante y un lobo negro gigante, los hermanos se quedaron atónitos.
Él le dijo a su hermana que no se preocupara por los monstruos, que él se encargaría de ellos. Corrió hacia las criaturas y saltó alto para subirse a las espaldas de los lobos, propinándoles un puñetazo de fuerza abrumadora que destrozó fácilmente al lobo negro. Sin embargo, el lobo blanco devoró entonces la mitad de su cuerpo. Minori quedó congelado, pero se regeneró rápidamente, aunque estaba asustado. Al ser monstruos de mazmorra, la velocidad y la fuerza de estas criaturas estaban en otro nivel, incluso más que las de Ave Teru y su quimera. Minori lanzó un hechizo para proteger a su hermano. Era un encantamiento que hacía que sus brazos y piernas amputados se movieran por sí solos para atacar al monstruo. Las dos manos cercenadas forzaron la boca del lobo a abrirse, revelando sus dientes. Tan pronto como su boca estuvo bien abierta, cargó contra la criatura. Logró atravesarlo y poner fin a la pelea. Exhausto, jadeaba y sudaba profusamente, lo que preocupó a su hermana. Aunque había terminado la pelea con éxito, se le veía visiblemente cansado. Creía que la habilidad que había usado para derrotar al lobo solo se había manifestado gracias al hechizo de Minori. Al ver un rayo rojo recorriendo su cuerpo, comentó lo útil que le había resultado, ya que le había ayudado a ganar. Mientras tanto, en otro lugar, un mes después de la huida de los hermanos, Kongu recogió una piedra gigante mientras sus subordinados luchaban contra monstruos. Lanzó la roca con toda su fuerza, derrotando a los dragones azules. Luego cargó contra otro y comenzó a arrancarle el ala brutalmente, subiendo de nivel en el proceso. Como era de esperar de Kongu, derrotó a los wyverns con suma facilidad. Más tarde, en una cueva, mientras comía, Kongu preguntó dónde estaban los hermanos. Sus hombres le dijeron que no se apresurara. Según los rumores, todos los cazadores los buscaban desesperadamente debido a la recompensa. Uno de los subordinados dijo entonces algo más importante. Había oído de un amigo que el chico ahora llevaba una máscara. Hace unos días, este amigo, que fue a despejar la mazmorra envenenada, vio a Kiryu sin derrotar a una serpiente venenosa con sus propias manos. Una serpiente venenosa es un monstruo de rango a cuyo veneno puede acabar con un elefante. Ninguno de ellos podía imaginar que un ser humano pudiera derrotar a semejante criatura. Para Chikara, era extraño que existiera un guerrero tan fuerte del que no supiera nada. El hecho de que alguien hubiera derrotado a una serpiente de rango A con las manos desnudas lo impulsó a conocer a aquel hombre enmascarado. El subordinado declaró que el evento había ocurrido hacía 3 días y que el niño debía seguir en el calabozo. Sabiendo que era un área restringida y peligrosa, uno de los hombres intentó discutir con Kongu, pero la consecuencia fue un puñetazo. Acto seguido, Kongu declaró que irían inmediatamente al pantano venenoso. Chikara estaba emocionado por encontrar al hombre enmascarado. De vuelta en la mazmorra, el protagonista presiente algo. Sobresaltado, trepa a un árbol para observar el portal, sintiendo una presencia que se acerca. Está seguro de que es Kongu. Cuando él dice que va a salir a su encuentro, Minori le ruega que se quede. Sin embargo, nuestro héroe le dice que se calme, explicándole que ahora también son más fuertes. Esta era la oportunidad perfecta para vengarse del bruto. Le dice a su hermana que no parezca tan preocupada, asegurándole que todo estará bien ya que él no puede morir. Aún así, Minori le insta a que tenga cuidado, señalando que, a pesar de su inmortalidad, Kongu es más fuerte que Abe. Luego usa su encantamiento para aumentar la fuerza de su hermano y este sale disparado. Se mueve sigilosamente entre los árboles, activando un hechizo para ampliar su campo de visión. Finalmente, localiza a su objetivo, Kongu. Está cerca de la entrada del pantano, esperando claramente a que se acerque. Al divisar un jabalí venenoso en las cercanías, el protagonista decide usarlo para su trampa. Se corta el dedo con un cuchillo y lanza un hechizo de ilusión e hipnosis sobre la criatura. Luego le ordena al jabalí que corra hacia una horda de otros jabalíes venenosos, atrayéndolos a su trampa. Al ver la manada de jabalíes corriendo hacia ellos, Kongu y sus secuaces lo consideran un calentamiento perfecto. Les ordena a sus hombres que dejen de temblar y ataquen a las criaturas. Mientras aplasta a los animales con facilidad, Kongu grita pidiendo más, pues considera que la pelea es demasiado sencilla. Tras derrotar a toda la manada, comenta lo fácil que fue. Sin embargo, sus secuaces le ruegan que descanse, pero Chikara se niega a escuchar. Uno de sus hombres se queja de agotamiento extremo y falta de aire antes de empezar a vomitar sangre.
Pronto, su piel y la de los demás empiezan a derretirse. Y todos tosen grandes cantidades de sangre. Kongu huele veneno en el aire y finalmente comprende por qué sus hombres están sucumbiendo. Sabe que los jabalíes venenosos no liberan ese tipo de toxina al morir. Se pregunta qué está pasando, y justo en ese momento, el protagonista aparece detrás de él. Él ataca, pero Kongu se defiende sin esfuerzo. Al darse la vuelta, Kongu ve al hombre enmascarado y se da cuenta de que los rumores sobre él eran ciertos. El héroe se abalanza entonces hacia adelante y logra herir la mano de Chikara con su cuchillo. Aún con la hoja clavada en la mano, Chikara contraataca con un potente puñetazo. El protagonista sale disparado hacia atrás, sintiendo la fuerza del impacto y el viento generado por el golpe. Los movimientos y la resistencia de Kongu confirman todos los rumores sobre su fuerza. Kongu le arrebata el cuchillo de la mano y declara que le ha caído bien el hombre enmascarado. Explica que admira a los hombres fuertes y siente repulsión por los débiles. Sus secuaces murieron por ser débiles. Convencido de la fuerza del hombre enmascarado, lo invita a unirse a su grupo. Si se convirtiera en su subordinado bajo el estandarte de Byakuren, ganaría dinero, honor y mujeres. Todo sería suyo. Kongu pregunta entonces si la oferta le resulta atractiva. Repite lo que dijo antes sobre adorar a los fuertes y odiar a los débiles. Creía que los hombres que había llevado al pantano tenían potencial, pero se equivocó. Lo exasperaban sin cesar, y ahora lamenta no haberlos usado como sacos de boxeo para entrenar. El protagonista recuerda la tortura que sufrió y pregunta por qué atormenta a los débiles. Chikara responde que simplemente le resulta divertido. Describe cómo, cuando golpea a los débiles, sus reacciones siempre son las mismas, empiezan a disculparse. Todos dicen lo mismo, y ver sus rostros contraídos por el miedo le hace reír. Sus expresiones de desesperación lo entretienen enormemente. Al oír esto, el héroe se enfurece y se abalanza sobre él, propinándole un puñetazo en la cara. Kongu cree que, como hombres, están hechos para luchar, y elogia el puñetazo del protagonista. Inmediatamente después, se prepara para asestar un poderoso golpe, pero Sin logra esquivarlo hacia un lado. Al instante siguiente, Sin agarra su daga y apuñala el brazo del villano. No formaba parte del plan de Kongu dejarlo marcharse con vida, pero reconoce que su oponente es muy fuerte. Sin ya estaba seguro de que Chikara era un monstruo, y esto se confirmó una vez más al verlo preparar un brutal puñetazo, con el rostro rebosante de odio. El golpe explosivo y demoledor impactó de lleno en Sin, enviándolo a volar. Tras salir disparado por los aires, Sin sintió que ese había sido el golpe más fuerte que jamás había recibido en su vida. Creía haber sentido el máximo poder de Kongu. Kongu se acercó y le preguntó si había resistido el impacto. Para su sorpresa, Kongu afirmó que se había estado conteniendo, utilizando solo el 30% de su fuerza total. La revelación dejó a Sin en estado de shock, incapaz de creer que no se tratara de un golpe con toda su fuerza. Su enemigo lo animó a usar todo lo que tenía, incluidas sus armas. Declaró que resistiría cualquier ataque que le lanzara el hombre enmascarado, solo para demostrar quién era el más fuerte. Sin se abalanzó sobre él con su cuchillo y asestó un tajo, pero la hoja se hizo añicos contra el cuerpo de Kongu. Kongu dijo que, incluso con toda su fuerza, un cuchillo tan desafilado como ese ni siquiera le haría un rasguño. Afirmó que Sin ya debía haber comprendido la diferencia de poder entre ellos y que no podía ganar de esa manera. Sin embargo, respondió con una ráfaga de puñetazos. Chikara comentó que era el primero en desafiarlo de esa manera, incluso después de haber presenciado su poder. Esto hizo que el villano simpatizara aún más con el hombre enmascarado, y respondió con una poderosa patada, cuyo impacto envió al protagonista volando una vez más. Emocionado, arrojó al niño al suelo. Sin embargo, se sintió decepcionado, pues había depositado grandes esperanzas en Sin y ahora lo creía muerto. Pero entonces, Kongu vio un charco de veneno en el suelo, y un instante después, le clavaron un cuchillo en el hombro. Le resultó imposible que la piel de Sin estuviera intacta, incluso después de hundirse en el charco de veneno, y lo llamó inhumano, aunque todavía no podía recordar quién era. De repente, Chikara pareció recordar algo, y se abalanzó sobre el hombre enmascarado con todas sus fuerzas, intentando atrapar a nuestro héroe, quien esquivó los golpes. Entonces Kongu cargó un puñetazo con magia y lo estrelló contra el suelo. El golpe destrozó toda la zona, provocando una explosión que arrastró a Sin.
El ataque dejó un gran cráter y el impacto tiró su máscara al suelo. Al ver el rostro descubierto, la reacción de Chikara fue reírse histéricamente. Al darse cuenta de que había sido el inmortal todo el tiempo, dijo que había estado buscando a Kiryu Makoto Sin durante todo ese tiempo y que finalmente lo había encontrado. Chikara no podía creer que el hombre enmascarado fuera él, y se dio cuenta de que Sin solo había resistido los ataques gracias a su regeneración. Exclamó que llevaba mucho tiempo buscándolo para vengar la muerte de Taru. Tras esta revelación, cambió de opinión sobre la posibilidad de convertir a Sin en su aliado. Lleno de odio, declaró que lo eliminaría. El protagonista, a su vez, respondió que eso no lo satisfaría, ya que haría mucho más que simplemente eliminar a Kongu Chikara. Los dos se enfrentaron, y el bruto volvió a cargar hacia adelante. Arrojó piedras en dirección al protagonista, y una de ellas llegó con tal velocidad que le arrancó el brazo. Inmediatamente después, Kongu preparó una patada alta, y cuando el golpe impactó, gritó que esta vez no dejaría escapar al inmortal. La patada destrozó aún más el suelo, ensanchando el cráter. Sin embargo, nuestro héroe no se inmutó y corrió hacia Chikara a gran velocidad. Apareció frente a él y le propinó un puñetazo en la cara. Kongu apenas se movió por el golpe y reaccionó preguntando si eso era todo lo que podía hacer. Para demostrar lo que era un puñetazo de verdad, le propinó un golpe brutal en la cara así que lo lanzó contra una roca, donde tosió mucha sangre. Notó que el inmortal temblaba tras el devastador golpe. Kongu rió a carcajadas, pues el miedo era claramente visible en el cuerpo del muchacho. Nuestro héroe, aterrorizado, echó a correr al ver la expresión maliciosa de su enemigo. ¿Quién iba a imaginar que recordaba el miedo que sintió mientras lo torturaban? Makoto corrió desesperadamente mientras el gigante lo seguía, caminando lentamente. El inmortal gritó, y su brazo cercenado, que estaba en el suelo, voló hacia su objetivo. Sin siquiera mirar, el villano destruyó el brazo y la magia. Al percibir que Sin estaba intentando una trampa, el enemigo, con arrogancia, dijo que no sería derrotado por algo tan trivial. Inmediatamente después, le propinó otra potente patada en el estómago al chico con aire de superioridad. Luego le pisó la cabeza y le preguntó cómo se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Le advirtió que seguiría golpeándolo hasta que respondiera a su pregunta. Por la expresión del niño, Kongu se dio cuenta de que su hermana debía estar cerca, y dijo que después de acabar con Sin, iría tras Minori para destruirla también, queriendo ver si ella lo entretendría tanto como Makoto. Nuestro protagonista estaba furioso, pero no podía moverse mientras recibía patadas en la cabeza. Finalmente, el gigante lo pisoteó, aplastándole la cabeza. Planeaba atarlo antes de que pudiera regenerarse. Sin embargo, en un instante, el protagonista desapareció del suelo y reapareció detrás de Kongu. Rayos rojos y negros crepitaban a su alrededor. Su regeneración era más rápida que antes. Sin se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos y reapareció frente a su enemigo, preparándose para un puñetazo. Una onda expansiva surge del impacto de sus dos puños, expulsando una enorme cantidad de energía. Kongu nota que el chico se ha vuelto más rápido, pero lo juzga impotente. Creyendo que está completamente superado, lanza más golpes de los que Sin puede soportar y pregunta si su regeneración no está dando abasto. Kongu le propina un puñetazo en el brazo al chico, haciéndolo estallar, y Sin reacciona con una expresión de dolor agudo. El villano se pregunta cuánto tiempo más podrá resistir la débil defensa de Sin. Acto seguido, le propina otra patada al protagonista, quien pierde otro brazo. Chikara dice que solo se está regenerando y defendiendo sin pensar, llamándolo incompetente. Al ver que Sin esboza una leve sonrisa, le pregunta por qué. El protagonista responde que se le acaba de ocurrir algo. Se alegra de que Kongu sea un idiota sin cerebro. Sin se da cuenta de que todas sus extremidades amputadas están imbuidas de esa energía roja y negra. Nuestro protagonista entonces ordena a todas esas partes de su cuerpo que se muevan. Sus miembros cercenados comienzan a atacar al villano, quien afirma que no le afectan golpes tan débiles. Se defiende y contraataca todos los puñetazos, pero se sorprende por su fuerza. Le resulta extraño, ya que el niño temblaba de miedo hace apenas un momento. Nuestro héroe aún siente miedo, pero algo está creciendo en su interior, algo lo suficientemente fuerte como para canalizar todo su odio en sus ataques. Carga un poderoso puñetazo con su brazo restante, que está envuelto en relámpagos mágicos. Al asestar el golpe,
logra destrozar el brazo de su enemigo, dejándolo en estado de shock. Sin lo desafía, retándolo a él y a Kongu a una prueba de fuerza. Esto enfurece a su enemigo, quien grita que convertirá al inmortal en un saco de boxeo. Kongu carga contra él como un toro, jurando que nunca volverá a regenerarse, mientras será despedazado. Nuestro protagonista ordena entonces a todos los brazos cercenados que se unan en uno solo. Así, crea un brazo gigante y lo usa para asestar el puñetazo más fuerte de su vida. Al impactar, el enemigo sale disparado por los aires debido a la increíble fuerza del golpe. Sin le pregunta a Chikara qué se siente al perder en una competencia de fuerza. Le dice que todo el odio y el miedo que sintieron los hermanos quedarán grabados profundamente en el cuerpo del villano. Una semana después de la batalla contra Kongu, vemos a los héroes del gremio en su base. Kira le pregunta a Seiya si los preparativos para enfrentarse al próximo señor demonio van bien. Seiya responde que sí, y que deben esforzarse por el bien de Abe Taro. Por un instante, Haruto parece olvidar la existencia de Taro. A Seiya le resulta extraño. Tras un momento, Kira dice que solo estaba bromeando y que recuerda a Abe. Tras ese momento incómodo, Seiya menciona que no ha visto a Chikara por ahí. Kira dice que está buscando a los hermanos y comenta que ambos sirvieron de buen saco de boxeo durante ese tiempo. Le dice al espadachín que no se preocupe, diciendo que Chikara pronto traerá de vuelta a los hermanos. La actitud de ambos deja a Seiya con una sensación de inquietud, y piensa que cuando los hermanos regresen, los entrenará hasta la extenuación. Justo en ese momento, un empleado llega apresuradamente para darles a los héroes una noticia. Afirma que acaba de llegar un paquete, pero que no es un envío cualquiera. Seiya y Kira corren a ver el contenido, muy preocupados. Aya dice que pueden ver por sí mismos qué es lo que está mal. Es entonces cuando Seiya se fija en partes del cuerpo de Kongu, reconocibles por el tatuaje. Todos están seguros de que es el brazo de Chikara y se preocupan profundamente. Aya lanza un hechizo y confirma que no es falso. Son partes reales de su cuerpo. Seiya reacciona mal y se pregunta quién podría haber eliminado al grandulón. Aya observa los crueles cortes y el hecho de que les enviaran las partes del cuerpo, llegando a la conclusión de que debió haber sido alguien con un profundo rencor. Como Chikara buscaba a los hermanos, asumen que ellos son los responsables. Seiya no puede creer que esos dos tuvieran el poder para derrotar a la bestia. Kira dice que ya tenía sus dudas cuando Tarou fue derrotado, ya que era el más débil de todos. Sin embargo, Tarou seguía siendo más fuerte que la mayoría de los cazadores. Y ahora, Chikara, uno de los más fuertes del mundo, ha sido derrotado. Kira está seguro de que los hermanos son mucho más fuertes de lo que deberían. Indignados, los espadachines no pueden creer que se hayan vuelto lo suficientemente fuertes como para eliminar a Kongu en tan poco tiempo. Haruto pregunta entonces cómo se hicieron tan fuertes tan rápido. Seiya explica que lo lograron matándose entre sí cientos de veces para subir de nivel. Kira añade que al derrotar a un enemigo de mayor nivel, se obtienen muchos puntos de experiencia. Los hermanos probablemente se mataron entre sí una y otra vez para subir de nivel rápidamente. Se vuelven lo suficientemente fuertes como para vengarse del gremio Byakuren. Esta revelación asusta a Aya y Seiya, pero intentan mantener la calma. Aunque sienten lástima por Chikara, deben pensar en qué hacer a continuación. Aya lanza un hechizo para estabilizar la mente de Seiya, diciéndole que necesita descansar. Él le da las gracias y sale de la habitación, mientras Haruto le pide al mago que lo deje solo un momento. Cuando ella se marcha, Haruto recoge el brazo amputado de su antiguo compañero, sin sentirse intimidado en lo más mínimo. Enviar semejante basura para enfrentarlo ni siquiera lo asusta. Si creen que con esto se vengarán, están muy equivocados. Aún así, el hecho de que idearan un plan para derrotar a Kongu fue impresionante. Pisándole el ojo a su antiguo compañero, los llama idiotas. Sin embargo, el ojo pertenecía a Makoto Shin, quien lo había estado observando todo a través de él. Ahora que ha sido destruido, pierde la conexión y decide que necesita recabar más información de la base enemiga. Está preocupado por Minori y va a regresar para cuidarla. Después de todo, la chica lo estaba esperando frente a la base del gremio. Enviar el paquete fue una buena excusa para ir de compras por la ciudad, ya que la comida en la mazmorra no era la mejor. Además, su ropa está encantada con algo parecido a un hechizo de memoria corporal. Aunque se rompa o se ensucie, se repara sola, lo cual resulta bastante útil.
Trae algunos recuerdos para Minori, que espera sola su regreso. Mientras regresa a la mazmorra, saltando sobre edificios, se percata de algo extraño, unos cazadores armados persiguen a alguien. El héroe se detiene en seco y ve que la persona perseguida es una mujer joven. Él cree que es mejor no involucrarse, ya que esa zona está controlada por Byakuren. Justo en ese momento, los cazadores rodean a la mujer, pensando que la han capturado. Al ver que la chica ya no corre, el protagonista se da cuenta de que no puede simplemente ignorar a los agresores. Salta desde el edificio y se abalanza sobre los cazadores, propinándoles potentes puñetazos a ambos antes de que puedan decir una palabra. Sabiendo que debía haber una razón por la que la chica estaba siendo perseguida, le dice que corra y escape, reconociéndola en el proceso y preguntándose qué hacía ella allí. Mientras todo esto sucede, Minori espera el regreso de su hermano, sentada en la rama de un árbol. Finalmente regresa y su hermana le pregunta qué ocurre, al percatarse de la niña encapuchada que lleva en brazos. Cuando ella pregunta quién es la chica, el protagonista le dice que se calme y mire la cara de la persona. Minori se queda atónita al ver que esa persona es ella misma. Ambas tienen el mismo rostro. Isiki Seiya es el orgulloso comandante del gremio Byakuren y el mejor espadachín del mundo, de rango S. Con su mirada amable, es muy popular y adorado por las mujeres. Su carácter afable y su buen humor conquistan a todos. Sin embargo, pocos conocen su verdadera y malvada naturaleza. Un día, mientras estaba en un jacuzzi con varias chicas, una de ellas derramó vino accidentalmente en el agua. Seiya se enfureció y eliminó a la chica por esa razón tan trivial. En el pasado, al ver a Minori encadenada, la había llamado la mejor. A diferencia de otras mujeres, por mucho que la lastimara, ella no podía morir. Él demostró su punto hiriéndola con su espada sagrada, deleitándose con sus gritos de pánico. Para él, torturar mujeres era el mayor placer del mundo, y así le irritaba que siempre tuviera a Minori como objetivo. Para que su hermano mayor se callara, Seiya le metió la espada en la boca. A Seiya le parecía aburrido torturar hombres y prefería atacar y jugar con mujeres. La violó delante de su hermano, diciéndole que gritara más fuerte. Después de terminar su acto perverso, se dirigió al ascensor de la base y vio a Kira y Toru hablando. Los observó entrar en una habitación cuyo acceso estaba restringido a todos excepto a Haruto. Seiya intentó asomarse por detrás de la puerta, pero Kira lo vio y le dijo que no lo hiciera. El espadachín se disculpó, diciendo que solo tenía curiosidad cuando los vio entrar juntos en la habitación. Kira dijo que simplemente estaba tirando algo y preguntó si Seiya quería echar un vistazo. Intrigado, el espadachín entró en la habitación y se encontró con varios tubos que contenían clones de Minori. Haruto explicó que le había pedido que creara varios clones de Minori Kiryu. La idea era producirlos en masa, utilizando el poder de Nyu, para que pudiera subir de nivel aún más rápido. Utilizaron los recursos de Byakuren y la tecnología de Teru para crear los clones, pero el plan no funcionó. Su capacidad de regeneración era incompleta. Tras ser eliminado 10 veces, un clon ya no se regeneraría. Además, no otorgaba ningún punto de experiencia al ser derrotados. Incluso después de intentar mejorarlos. A Teru le pareció una tarea demasiado difícil y, en definitiva, inútil, así que decidieron deshacerse de todos ellos. Seiya preguntó si realmente los iban a tirar todos. Teru respondió que había un pequeño truco. Su intención era utilizar los clones tanto como fuera posible antes de desecharlos, pero confesó que no estaba satisfecho, ya que no eran reales. De forma perversa, los mejores espadachines del mundo les pidieron que le entregaran los clones. Teru argumentó que eran inútiles, ya que carecían de emociones y autoconciencia. Eran simplemente muñecas defectuosas que seguían órdenes, lo cual Seiya consideraba perfecto. A Aang le pareció extraño que estuviera tan emocionado por las muñecas, pero Seiya explicó que no entendía. No se trataba de que le gustaran las muñecas, sino de Minori Kiryu. La amaba y quería usarla y jugar con ella de todas las maneras perversas imaginables. En su mente manipuladora, todos los derechos sobre ella le pertenecían. Kira comentó que él no estaba obsesionado con ella, sino que dependía de ella. Haruto, a su vez, llamó a Seiya la peor clase de escoria imaginable. De vuelta al presente, el clon y la verdadera Minori se encontraron, ambos en estado de shock. Al ver la escena, nuestro protagonista preguntó si su hermana estaba bien.
El clon reveló que todavía había una docena más de Minoris que estaban siendo utilizadas por Yasuki. Explicó que, aunque se suponía que debían estar desprovistas de emociones, la verdad era que tenían sentimientos. El clon no podía explicarlo exactamente, pero todo cambió cuando, por casualidad, vio el rostro de la verdadera Minori en la televisión. Algo cálido nació en su interior. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el odio y el resentimiento que sentía estaban dirigidos hacia Yasuki Seiya. En cuanto comprendió esta emoción, escapó de la mansión. Les dijo que había otros como ella en la mansión y les pidió ayuda para salvarlos. Entonces, al protagonista se le ocurrió una idea, usar los clones para eliminar a Seiya. La chica no entendía cómo, y él le explicó que, dado que Yasuki desconocía que los clones tenían emociones, seguramente bajaría la guardia en su presencia. Podrían usar esa estrategia para derrotarlo. Minori, sin embargo, preguntó qué pasaría si descubría el plan. Cuando respondió que, en el peor de los casos, todos serían eliminados, su hermana se enfureció. Le dio una bofetada a Shin Makoto, argumentando que esas chicas no habían pedido nacer, y ahora que estaban vivas, no debían ser usadas como herramientas y abandonadas a su suerte. Esas niñas fueron creadas a partir de sus células y eran como sus hermanas. Si sus hermanas pedían ayuda a gritos, era natural que quisiera salvarlas. Ella lo cuestionó, preguntándole si sacrificarlas a todas para lograr un objetivo. Era realmente la oportunidad perfecta para vengarse de Seiya. Nuestro héroe sintió un peso en su conciencia. Al darse cuenta de que esto lo convertiría en uno de los monstruos de Byakuren, el clon declaró que salvarían a todos los demás. Para redimirse, el protagonista dijo que eliminaría a Yasuki Seiya con sus propias manos por tratar a sus hermanas como basura. Se disculpó por asustar a su hermana, y dijeron que irían juntos a la mansión para salvarlos a todos. Y así, los dos hermanos atravesaron el portal y emergieron del bosque. Se dirigió hacia la mansión. Mientras tanto, Seiya estaba castigando a uno de los clones. Furioso porque otra como ella, supuestamente sin cerebro, había escapado, castigó a los demás por no haber impedido su huida. Acto seguido, les ordenó que dieran caza a la fugitiva y la trajeran de vuelta, orden que obedecieron de inmediato. Los clones de Minori corrían por las calles de la ciudad persiguiendo a una figura encapuchada. La persecución continuó hasta que la chica encapuchada tropezó con una caja y perdió velocidad. Inmediatamente, los clones aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre ella, inmovilizándola en el suelo. Le hicieron señas indicando que habían encontrado y capturado a su objetivo y que estaban regresando. Desde lo alto de un edificio, el protagonista y su hermana presenciaron toda la captura. Él comentó que, como era de esperar, la habían seguido tras la fuga simulada. El plan estaba en marcha. El protagonista le entregó una de sus orejas a su hermana, Minori, mientras ella se marcaba una X en la cara para que sirviera de cebo. Con su habilidad para manipular el cuerpo, podía oír todo lo que ocurría dentro de la mansión a través del oído. Si algo salía mal, aparecería al instante para protegerla. Al llegar a la mansión de Isiki, que era mucho más grande de lo que había imaginado, los clones llamaron a la puerta y anunciaron la captura del supuesto fugitivo. Seiya exigió saber por qué número 10 había huido. Fingiendo su misión, Minori se disculpó y afirmó que había perseguido una sombra misteriosa, pero ya lo había solucionado y no habría más problemas. Le advirtió que si volvía a actuar por su cuenta, la descartaría. En ese momento, Haruto llamó a Seiya para una reunión virtual y le ordenó que se deshiciera de ella antes de que regresara. Los clones obedecieron y nuestro héroe escuchó todo a través de su hechizo. Las chicas llevaron a Minori al lugar donde iba a ser eliminada. En el centro de la habitación yacían varios cuerpos de otros clones, y la niña quedó aterrorizada al verlos. Mientras los demás limpiaban la zona y se deshacían de los cadáveres, Minori rompió a llorar, encontrándolo todo increíblemente cruel y horrible. El clon número 10 le dijo entonces al número 3 que huyera con ella para evitar un final tan trágico. El otro, sin embargo, preguntó por qué harían eso, ya que servir al maestro era su deber. Minori intentó coordinar una fuga con todos ellos, preguntándoles si entendían lo que estaban haciendo. Respondieron que simplemente se estaban deshaciendo de los cadáveres. Ella insistió en que nunca serían felices si se quedaban allí, intentando hacerles entrar en razón.
Sin embargo, las chicas preguntaron qué era la felicidad, afirmando que eran esclavas que solo servían al amo, sin necesidad de tener pensamientos o voluntad propia. Existían únicamente para ser usados, castigados y para ofrecer sus cuerpos según las órdenes recibidas. Al escuchar los pensamientos de los clones, que los consideraban meros objetos, el protagonista se enfureció con ese gusano de Seiya. Insistiendo en que aquello estaba mal, Minori gritó que se conocía mejor que nadie y abrazó a sus compañeras. Sabía que habían sufrido mucho y que todo había sido insoportable y doloroso. El clon que estaba siendo abrazado pidió que lo soltaran, pero Minori no lo soltó. Afirmaban tener voluntad propia y autoconciencia. Simplemente no sabían cómo expresarlo. Proclamó que lo salvaría de esa situación. Número 3 no lo entendió, pero sintió que algo se removía en su interior. En ese momento, Isiki Seiya abrió la puerta de una patada, interrumpiéndolos, y declaró que no le había dado permiso a la chica para hablar. Los castigó furioso con bofetadas en la cara. Concluyó que el número 10 era defectuoso y debía ser descartado. La escena despertó en Minori los recuerdos de la tortura que sufrió mientras estuvo prisionera en la base Byakuren. Seiya desenvainó su espada, notando la mirada de odio en el rostro de la chica. De repente, uno de ellos le ordenó al maestro que se detuviera. Castigó a la número 3 por intentar dar órdenes, golpeándola con la empuñadura de su espada. Al ver que todos recuperaban la conciencia, se cansó de ello, y decidió eliminarlos a todos de una vez. Mientras blandía su espada hacia número 3, la Minori original se interpuso entre ella y el enemigo. Cuando Isiki se percató de que ella había protegido a su contraparte, quedó impactado por el acto. Sin embargo, al oler y saborear su fluido vital, lo reconoció como familiar. La chica intentó atacarlo, pero él fue más rápido y le clavó la espada en el pecho a Minori. Solo entonces se dio cuenta de que era el verdadero Kiryu Minori, y el protagonista escuchó todo a través del hechizo. Después de que el villano descubre a su hermana, Sin emprende su misión de rescate. Moviéndose a gran velocidad, invade la mansión de Isiki. Suena la alarma y el enemigo se da cuenta de que el hermano de Minori ha venido a salvarla, declarando que Sin se enfrentará al infierno, ya que su mansión está custodiada por innumerables clones armados. Son clones de combate entrenados y todos se parecen a la hermana menor de Sin. El villano muestra curiosidad por ver hasta dónde puede llegar, mientras que el protagonista esquiva todos sus ataques. Los clones intentan atacarlo con lanzas, pero nuestro héroe esquiva cada golpe, hasta que un ataque sorpresa lo alcanza y, como de costumbre, le cortan el brazo. Inesperadamente, el clon número 10 aparece para ayudarlo, apartando al guerrero que lo atacó. El otro clon pregunta qué está haciendo el número 10, y ella explica que Sin es el hermano mayor original de todos ellos. En respuesta, la guerrera afirma que no le importa. La orden del maestro es eliminar a todos los intrusos sin excepción. Por proteger a un invasor, el número 10 también se ha convertido en objetivo y ahora se le considera un enemigo. Los clones se preparan para eliminarla, pero justo en ese momento, Sin se recupera y toma su máscara. Al colocarla sobre su rostro, una inmensa energía comienza a girar a su alrededor, y le dice al clon número 10 que lo deje encargarse de todo. En otro lugar, Seiya le corta la cara a Minori y se ríe mientras ella grita de dolor. Él la agarra del cabello, lo huele y se deleita con el aroma. Impulsado por la excitación, le lanza un puñetazo que la hace volar, agradeciéndoles por eliminar a Chikara y Taru, ya que se estaba molestando con ambos. Seiya pregunta por qué regresó después de haber logrado escapar de su agarre. Le preguntó si había regresado para ser suya otra vez. Justo en ese momento, la pateó en la cara. Llena de odio por cómo él jugó con ella y sus clones, Minori se levanta, agarra una daga y exclama que jamás lo perdonará. Seiya le pregunta burlonamente si quiere vengarse por haber sido torturada por él durante todos estos años, señalando que incluso cambió de rumbo para intentar rescatar a los clones. Para demostrar su punto, agarra al clon número 3 y la decapita frente a Minori. En estado de shock, ella grita presa del pánico e intenta herirlo con su pequeña daga. Pero él, un espadachín experto, no recibe ni un rasguño. Para demostrar su superioridad, le arranca los brazos a Minori con su espada azul sagrada y luego la patea lejos. Argumenta que los clones no son seres vivos y que simplemente juega con ellos hasta que se rompen. Para demostrarlo, elimina a otro inmediatamente después.
Nuestra heroína intenta salvar al clon caído y lo mira con una expresión de puro odio, que es exactamente lo que Isiki quiere, que sus ojos se llenen de pura desesperación. En el instante en que Minori se interpone entre otro clon y ella para protegerla, él ataca de nuevo con su espada. Mientras sus brazos son cercenados una vez más, ella lanza un hechizo, gritando al villano que no se mueva. Sin embargo, Seiya afirma que no comprende la situación. Aquellos a quienes intenta proteger desesperadamente no son más que muñecos inútiles y desechables. Al ver su desesperación por salvar a los de su especie, se ríe y le dice que debe pedirlo como es debido. Le ordena a Minori que ponga la cabeza en el suelo. Cuando ella lo mira con odio y se niega, él clava su espada en el estómago de otro clon, preguntándole si de verdad no quiere salvarlos. Entonces, lleno de furia, le grita que obedezca. Le advierte que si se niega a arrodillarse, seguirá eliminando a sus parientes y demuestra su amenaza lanzando pequeñas dagas a los clones, derribándolos uno por uno. Finalmente, la chica cae de rodillas y le ruega que se detenga. Sacando otro clon, él le pregunta si lo único que puede exigir es que se detenga. Apoyando la frente contra el suelo, le ruega que deje de atormentar a los clones. Él le dice que solo lo reconsiderará si ella reemplaza a sus inútiles muñecas. Apuntándole con su espada, le ordena que le lama la bota, diciéndole que no tiene derecho a negarse. La pincha con la hoja y le dice que en su presencia solo puede responder con un sí, señor. Intimidada, Minori finalmente cede y responde que sí. Él entonces abre una puerta, manteniendo su espada cerca de ella en todo momento. Con frialdad y sadismo, le arranca la lengua de un solo movimiento. Luego toma la lengua cercenada, se la mete en la boca, la mastica y se la traga, comentando lo delicioso que está. Luego la agarra por el cuello, declarando que no escapará y comienza a rasgarle la ropa. Apuntándole de nuevo con la espada al cuello, le exige que le muestre más de esa expresión de pánico, diciéndole que luche, que resista y, al final, que se someta a él. Justo cuando está a punto de cometer el acto, Seiya recibe un brutal puñetazo en la cara. Nuestro protagonista, Sin, aparece y le propina un golpe potentísimo. Tras derrotar al enemigo, corre hacia su hermana para ver cómo está. La expresión de su rostro demuestra que sabía que su hermano vendría. Mientras tanto, Isiki se levanta, lleno de rabia, y pregunta qué les hizo a los clones en la mansión. Sin responde que jamás eliminaría a los clones, ya que están hechos a partir de su hermana. Fue difícil, pero logró incapacitarlos a todos. Seiya encuentra su actitud aburrida y dice que él habría hecho algo mejor con las muñecas, como capturarlos y violarlos frente a su hermano una y otra vez. Nuestro héroe replica que lo más interesante será cuando lo aplaste 1.000.000 de veces. Sin lanza otro puñetazo, pero Seiya lo bloquea con su espada, y solo el impacto le alcanza. El villano comprende cómo logró neutralizar a los clones con tanta fuerza. Inmediatamente después, lo lanza lejos y usa una técnica de espada imbuida de magia de relámpagos. Este golpe le arranca una extremidad a Sin. Sin embargo, el brazo amputado es envuelto por magia de control mental y vuela hacia Isiki. El puñetazo de la extremidad amputada es extremadamente poderoso. El villano sale volando y, con el impacto, destruye toda la zona. Al llegar al salón, Seiya ordena a los clones que les sirvan de barrera. A Sin le parece patético que lo protejan las mismas muñecas que tanto usaba. Seiya replica diciendo que no importa cómo las use. Después de todo, son suyas. Tras dar por terminada la conversación, ordena a las chicas que ataquen a Sin. El héroe esquiva los golpes, viendo a su hermana biológica en cada uno de ellos, lo que lo enfurece aún más. Justo cuando su hermana Minori intenta advertirle de los ataques inminentes, recibe un golpe por la espalda. Cuando su hermana es golpeada, Sin se distrae y los clones lo sujetan. Desesperado, les grita que lo suelten, mientras observa cómo atacan a su hermana al mismo tiempo. En ese instante, Sin recibe un fuerte golpe por la espalda de Isiki Seiya. Exultante, el villano exclama que Sin debería haber estado protegiendo a su hermana menor. Nuestro protagonista se disculpa por haber causado dolor a su hermana y a los clones, ya que uno de ellos también recibió el golpe. Sin embargo, el clon número 3 dice que esa es su función. Interviniendo en la conversación, Isiki dice que su única función es obedecerle. Se enfurece ante la mirada de Sin y comienza a atacarlo, pero el protagonista esquiva todos sus golpes.
Cuando el héroe alcanza un punto estratégico, Seiya amenaza con eliminar a uno de los clones de Minori. Justo cuando está a punto de asestar el golpe que iba dirigido a la chica, Sin se interpone y recibe el impacto. El villano continúa su ataque y le pregunta si no piensa defenderse. Si lo hace, torturará a su hermana en su lugar. Seiya empuña su gran espada y usa el devastador golpe de viento, haciéndolo pedazos. En el suelo, gravemente herido y hecho pedazos, Seiya dice que le hará presenciar todo lo que le va a hacer a su hermana. Tras patearlo, el chico se levanta muy rápido y se regenera. Isiki lo llama un muerto viviente inútil, pero Sin se coloca en posición para proteger a todos los clones. Las chicas le preguntan por qué las protege, y Sin responde que lo hace porque quiere proteger a su hermana. Seiya afirma que no son más que muñecos fabricados con la tecnología de Byakuren y que no son su verdadera hermana. Llamando a las esclavas, les ordena que lo eliminen de inmediato. Desesperado, Seiya les grita que obedezcan sus órdenes. Sin embargo, parecen comprender lo que está sucediendo y nadie responde. Ahora, los clones empiezan a comprender su origen y la razón por la que Sin los protege con tanta ferocidad. Todos se dan cuenta de quién es el verdadero enemigo y comienzan a rodear al villano de Byakuren. Se rebelan contra Seiya por haber lastimado a su hermano, y el villano se desespera ante su rebelión. Al comprender su naturaleza como clones de Kiryu Minori, se dan cuenta de que son seres vivos y parte de la misma entidad, compartiendo una profunda conexión con el original. Debido a esto, los recuerdos que experimentó la Minori original comenzaron a aflorar en la mente de los clones, revelando escenas donde su hermano mayor, Sin, intentó desesperadamente protegerlos. Sin comprende que su habilidad de manipulación física le permite controlar partes de sí misma que han sido separadas. Sin darse cuenta, Minori había compartido sus experiencias con los clones que poseían los mismos genes que ella. Enloquecido, Seiya grita, ordenando a las muñecas que le obedezcan, pues él es su amo. Se suponía que debían seguir sus órdenes, pero ahora, cualquiera que intente hacerle daño a su hermano se convierte en su enemigo. Isiki amenaza con hacer pedazos a todos los presentes con su espada. Sin embargo, Sin no se lo permite y le propina otro puñetazo tremendo al villano. Al caer al suelo, Seiya es atacado por un clon de Minori que empuña una lanza. Derrotado, el villano se enfrenta a Sin, quien le pregunta cómo debe acabar con él. Como ya se había establecido, la Minori original desea hacerlo personalmente. No quedará satisfecha hasta que no obtenga su venganza con sus propias manos. Mientras los clones inmovilizan los brazos y las piernas de Isiki, él les ruega que se detengan. Entonces Minori invoca un martillo gigante y usa la inmensa arma para golpearlo, pero un solo golpe no basta para saciar su furia. Kiryu Minori está decidida a dejarlo hecho pedazos antes de que su voz se apague por completo. El clon número 10 interrumpe el momento para informar que todos sufrieron un dolor inimaginable. Justo cuando docenas de ellos fueron derribados por Seiya, ella exige que él sienta lo mismo, deseando ver a Isiki sufrir aún más. Sin comprende el dolor y el abuso que sufrieron al ser eliminados repetidamente. Fue un verdadero infierno en la tierra. Se revela que en el sótano de la mansión, una criatura de mazmorra se mantiene con vida y se droga para que viole a cualquier ser vivo, incluidos los hombres, como sucedió con un cazador que anteriormente se opuso a Seiya. Todos están de acuerdo en usar este método cruel para la venganza final. Minori y Sin acompañan al número 10 al sótano, donde encadenan al villano con grilletes de hierro. Desesperado, Isiki observa cómo abren la celda. La gigantesca criatura, un roble emperador, emerge ante el falso héroe, quien grita presa del pánico. Se dice que un solo ejemplar de esta especie posee el poder de crear un país entero. Originalmente, la criatura solo estaba interesada en las mujeres, pero debido a las drogas y modificaciones de Byakuren, comenzó a atacar a los hombres sin distinción. Minori está disgustada por la escena y Sin prefiere mirar hacia otro lado. En el momento en que la criatura desgarra la ropa de Isiki y se lame los labios, las cortinas caen, poniendo fin a la inquietante escena. Minori y su hermano están visiblemente conmocionados y exhaustos, deseando únicamente descansar. Los clones se ofrecen a preparar té, agradeciéndole a Sin por haberlo salvado y por no haber eliminado a ninguno de ellos durante la batalla. El número 10 expresa una profunda gratitud, sin saber cómo recompensar a su hermano original. Acepta sus agradecimientos y les pide que le muestren la mansión.
ya que necesita reunir comida e información sobre el gremio Byakuren. Mientras el número 3 lo guía, el número 10 decide quedarse allí hasta que termine la tortura. Durante la conversación, la chica confiesa que no sabe qué hacer en el futuro, ya que fue creada sin opciones y teme que el mundo no las acepte. Sin la consuela, afirmando que eso es mentira, porque él mismo los acepta. Les asegura que no necesitan buscar un significado inmediato para su nacimiento, ellos solo necesitan vivir. Entonces, la número 3 promete que vivirá lo mejor que pueda. Sin embargo, de repente, sin previo aviso, es decapitada con un corte preciso y limpio, eliminada justo delante de su hermano. Detrás de ella aparece Kira Haruto, a quien no había visto a nuestro héroe en mucho tiempo. Para llegar a ese punto, el héroe de Byakuren había eliminado a todos los demás clones. Se enfrenta a Shinji, con una sonrisa sádica, dice que está feliz de celebrar su emotivo reencuentro, pero que aún necesita eliminar a todos los presentes. Desata un preciso tajo con su espada, cercenándole ambas manos a Shin. Kira comenta que no reaccionó a tiempo. Mientras sus extremidades cercenadas se regeneran, nuestro protagonista carga hacia adelante, lanzando un puñetazo que irradia magia, pero falla cuando su enemigo lo esquiva. Haruto lo encuentra mucho más lento de lo que esperaba. Shin intenta atacar repetidamente, pero falla todos sus golpes. Kira afirma que los ataques impulsivos son inútiles contra él y demuestra cómo hacerlo, preparando un hechizo. Su ataque destruye gran parte de la mansión e impacta en los brazos de nuestro héroe. Al ver el daño que causó, Makoto lo llama monstruo. Kira se burla de él, encontrando curioso que un inmortal diga tal cosa. Con un brazo destruido, nuestro héroe intenta activar su regeneración lo más rápido posible. Sin embargo, cae en la desesperación al darse cuenta de que su habilidad no funciona. Kira revela que un hechizo en su espada ha impedido la regeneración de Shin. Nuestro héroe siente miedo, ya que Kira es diferente de los demás miembros de Byakuren. No puede imaginar cómo derrotarlo y ahora solo quiere asegurarse de que su hermana escape. Por lo tanto, no le importa si no sale con vida de allí. Shin pregunta entonces cómo descubrió su ubicación. Kira explica que el informe de Isiki se detuvo, así que fue a ver qué pasaba y se topó con Makoto. Fue una suerte para Kira, pero una mala suerte para nuestro protagonista. Haruto pregunta entonces quién más está en la mansión, ya que el protagonista usó el plural al referirse a los presentes. El falso héroe sabe que la hermana de Shin está allí, pero no tiene ningún interés en vengar a sus camaradas caídos. De hecho, incluso está contento de que los miembros del gremio hayan sido eliminados, ya que eso significa que Shin y sus compañeros subieron de nivel al derrotar a miembros de rango S. Esto significa que si Kira los elimina ahora, ganará muchos niveles. Nuestro héroe cree que está completamente loco, aunque en parte está de acuerdo en que al falso héroe no le importa. En un instante, desaparece de delante del protagonista y reaparece, clavando su espada en su estómago. El golpe lo hiere gravemente, y mientras Shin cae, derrotado, Kira sube de nivel una cantidad absurda, sintiendo una euforia abrumadora. Sin embargo, Shin se niega a rendirse. Él invoca un hechizo que ata los pies de Kira, declarando que aún así lo eliminará. Usando la cúpula sagrada del santuario, Kira repele a nuestro héroe, enviándolo volando y declarando que no será derrotado. En su nivel actual, el protagonista ni siquiera puede tocarlo, y sigue recibiendo golpe tras golpe, perdiendo su fluido vital. Su regeneración no puede hacer frente al poder absoluto de Kira. El enemigo le ofrece entonces a Shin una oportunidad. Si se rinde y se marcha pacíficamente, dejará a su hermana en paz. Pero si se resiste, lo capturará primero a él y luego a la chica. Shin le pregunta si está mintiendo, y Haruto responde que todo depende de las acciones del protagonista. Preso del pánico, Shin se arrodilla ante el enemigo y le ruega que solo se lo lleve a él. Le suplica que perdone a su hermana, y Kira se ríe, burlándose de su falta de dignidad y orgullo. Pero en realidad, Kira mentía y planeaba eliminarlos a ambos. Lleno de rabia, nuestro héroe grita e intenta golpear a Kira, quien lo esquiva hacia atrás. En ese momento, todos los clones restantes y el Minori original aparecen para proteger a su hermano. Haruto comenta que Shin los cuidó bien y que aún quedan algunos. Cuando aparece Minori, el protagonista les grita que se detengan, ya que no son rival para él. Los clones comienzan a ser destruidos uno por uno, pero dicen que incluso si no pueden ganar la pelea,
Pueden ganar tiempo para que ambos escapen. Mientras Haruto se acerca a Sin, se sacrifican para agradecerle por haberlo salvado del infierno en el que vivían. Mediante un hechizo de teletransportación instantánea, uno de los clones logró sacar a los dos hermanos de allí sanos y salvos. Kira falla su ataque y se da cuenta de que un hechizo de ese nivel requeriría una cantidad inmensa de maná. Al ver al hechicero desplomado en el suelo, consideró que la situación era problemática. Sin embargo, sabía que incluso si todos los clones lo atacaban a la vez, no tendrían ninguna posibilidad de derrotarlo. De repente, una de ellas se rasga la blusa, revelando un truco final relacionado con su función original. Al fin y al cabo, Isiki había planeado usarlas repetidamente y luego desecharlas. El clon número 10 activa una bomba biológica mágica, liberando la energía del alma condensada en un cristal alojado en su pecho. Con sus últimas fuerzas, agradecen a Shin y Minori antes de detonarse, haciendo estallar toda la mansión con una potencia abrumadora. Sahiri Aya era considerada la mujer más bella del gremio Byakuren. Con su deslumbrante belleza, su carácter apacible y su actitud imparcial, todos se enamoraron de ella. Sin embargo, solo aquellos que tuvieron la desgracia de pasar tiempo a solas con ella descubrieron el terrible secreto que ocultaba, como cierto hombre que la sorprendió bañándose en un fluido vital y fue testigo de su verdadera naturaleza. Hace 6 meses, descendió al búnker secreto en el sótano del gremio. Al entrar en la habitación donde estaban prisioneros los hermanos, comprobó cuánto líquido se había recogido ya. Al notar que el proceso solo había avanzado hasta la mitad, decidió acelerar la extracción. Cuando la máquina se detuvo, ella misma se dirigió al panel y la volvió a encender. Los indefensos hermanos vieron como un ventilador gigante se materializaba justo debajo de ellos. Las aspas comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa, y los dos entraron en pánico al sentir cómo eran triturados lentamente. Mientras observaba la escena, la maga Aya soltó una risa sádica. Aunque ese método no la ayudaba a subir de nivel, no tenía importancia para ella. Con tal de poder disfrutar de su salsa de tomate, le bastaba. Siempre se había imaginado que los inmortales se parecerían a los zombis, jamás que tendrían una piel tan suave. Por mucho que las torturaran, su piel siempre se regeneraba, volviéndose tan suave como la de un recién nacido. Ese era el mayor sueño de una mujer, la eterna juventud. Con una belleza y juventud eternas, los hombres y el dinero llegarían a ella sin ningún esfuerzo. Sentía una profunda envidia de sus hermanos por haber nacido con esa misma habilidad. Con solo beber su fluido vital, podría conservar su juventud y su piel radiante para siempre. Había encontrado la fórmula de la eterna juventud y deseaba aún más de esa preciada sangre para sí misma. Kira, el líder del gremio, observaba todo con expresión orgullosa. De vuelta al presente, cuando el líder del gremio llega al lugar, ya no encuentra a los hermanos. Inmediatamente se pregunta si los dos lograron escapar. Kira llama entonces a Aya, fingiendo compasión, pero la maga está furiosa. Pregunta, con la voz cargada de ira, ¿dónde están los hermanos y por qué aún no los ha capturado? Kira le informa que eliminaron a Seiya y escaparon de nuevo, pero a Aya no le importa en absoluto. Ella solo quiere que los capture cuanto antes. Kira no entiende la prisa. Al fin y al cabo, todavía tienen mucha sangre en reserva. Sin embargo, ella argumenta que la sangre debe ser fresca para ser más efectiva, ya que sin un suministro constante, su belleza y juventud se desvanecerían. Kira dice que no le importa su juventud y se queja de que grita demasiado. Aya lo llama inútil y le ordena que deje de perder el tiempo y encuentre a los fugitivos de inmediato. La expresión de Kira se ensombrece. Él le pregunta desde cuándo se ha vuelto tan importante como para darle órdenes y le dice que las capture ella misma. Dado que Kira ansía tanto su sangre, la provoca aún más, diciéndole que si sigue tan estresada, acabará con arrugas. El comentario la enfurece aún más, incendiando con su ira todo a su alrededor. La maga decide que los buscará personalmente. Mientras tanto, en otro lugar, Aruda despierta y le pregunta a su hermana dónde están. Ella le explica que los clones volaron todo por los aires cerca de la puerta y que, de alguna manera, terminaron en una mazmorra. Sobresaltado, el protagonista pregunta por los demás, y el rostro de Minori se torna triste. Nuestro héroe está devastado por no haber podido salvarlos, rompiendo la promesa que les había hecho. Al ver la tristeza y la frustración en su rostro, Minori lo abraza con fuerza, asegurándole que todos lo habrían entendido,
ya que él luchó valientemente por su bienestar. Harudo se culpa a sí mismo por no haber salvado a todos y siente un fuerte deseo de enmendar sus errores. A través de Minori, los sentimientos de los clones le llegaron, y Harudo comprendió que, al final, todos eligieron quedarse a su lado. Entre lágrimas, Minori afirma que ella y todos los clones recibieron su último mensaje. Su petición de que siguiera viviendo por todos ellos lo conmovió profundamente, pero ahora se siente débil y anhela volverse más fuerte. Su hermana comparte el mismo sentimiento y, apretándole la mano con fuerza, reafirman su pacto de fortalecerse juntos. Mientras estaba inconsciente, Yakuren hizo un nuevo anuncio sobre ellos dos. Minori, quien inicialmente pensó que se trataba de la noticia de la muerte de Harudo, revela que era algo mucho peor. La recompensa por sus cabezas se ha incrementado a 5.000 millones por persona. Cazadores de todas partes los persiguen. Deben abandonar la mazmorra inmediatamente. Sus perseguidores pueden seguirlos a través de los puntos de teletransportación. Tras recorrer un camino sinuoso, finalmente encuentran la salida, marcada por una luz intensa. Sin embargo, Harudo se interpone entre Minori y ella, diciéndole que se detenga. Justo en la salida, aparece un ojo monstruoso que cubre toda la abertura. Entonces, se revela todo su cuerpo, un dragón gigante y aterrador. Minori le grita a su hermano, diciéndole que deberían correr de vuelta a la mazmorra, pero él quiere hacer exactamente lo contrario. En ese momento, el dragón desata una destructiva llamarada que los lanza a ambos lejos. Tras el fuerte impacto, la criatura comienza a sobrevolar la zona. Se dan cuenta de que es un monstruo de alto rango, algo que no debería estar fuera de una mazmorra. No entienden por qué está allí el dragón, pero saben que no tienen ninguna posibilidad de luchar contra él. Los hermanos comienzan a esquivar sus intensas ráfagas de fuego. Mientras corren, divisan una ciudad y piensan que están a salvo. Dado que los dragones normalmente no atacan asentamientos humanos, para su horror la criatura desata una llamarada que destruye gran parte de la ciudad. Su aliento supera los 3.000 grados, una temperatura capaz de derretir cualquier cosa a su paso. Sus escamas, capaces de repeler incluso el fuego de cañón, lo hacen prácticamente indestructible. Solo la unión de fuerzas de varios gremios poderosos haría viable la lucha contra un dragón. Ante semejante monstruosidad, los hermanos se preguntan cómo podrían escapar. Entonces, Sin propone una idea arriesgada: atacar al monstruo. Minori piensa que se ha vuelto loco. Sin embargo, el protagonista afirma que derrotarán al dragón y subirán de nivel. Le recuerda a Minori la promesa que hicieron, argumentando que si huyen ahora, jamás podrán derrotar a Kira. Sin avanza por la izquierda, mientras Minori rodea al dragón por la derecha. La criatura lanza una llamarada, y nuestro héroe busca una oportunidad para atacar. Se pone la máscara, activa un hechizo mágico y se lanza contra el dragón. Sin ataca al dragón desde arriba, iniciando un combate aéreo equilibrado. Un dragón es una criatura viviente, lo que significa que el objetivo principal debe ser su cabeza. Le propina un potente puñetazo en la cabeza a la criatura, haciéndola perder el equilibrio y tambalearse. Su mano está cubierta del fluido del monstruo, y siente un dolor agudo, ya que las escamas del dragón son extremadamente duras. Minori se da cuenta de que debe apuntar a los huecos entre las escamas y se dispone a atacar. Ella clava su daga en esas grietas, pero el dragón apenas reacciona y la ataca con su cola. Tras apartar a la chica de un empujón, la criatura se vuelve hacia Sin y prepara otro aliento de fuego. La explosión golpea a Sin de frente, pero su hermana pronto aparece para defenderlo. Ignorando sus ataques, el monstruo desata un aliento rojo macabro. Minori intenta defenderse con un hechizo. Aún con su escudo mágico, la explosión la alcanza y su mano resulta gravemente herida. Las llamas negras, que consumen la magia por sí solas, siguen quemándola. Sintiendo un dolor insoportable, recuerda a los clones que murieron y usa ese recuerdo como combustible. Decidida a volverse más fuerte, se arranca el brazo para detener el dolor y la propagación de las llamas. Se enfrenta al dragón cara a cara mientras su hermano se levanta, declarando que la lucha aún no ha terminado. Esta es la primera vez que sus huesos se han derretido por completo. Esperaba algo así del aliento de un dragón. Ahora recuperado, se arranca fríamente la mano, la imbuye de un hechizo y la arroja contra el monstruo. La mano, envuelta en magia, golpea a la criatura con toda su fuerza.
que por primera vez muestra una clara reacción de dolor. Aprovechando la oportunidad, Sin le grita a su hermana que actúe, y ella inmediatamente se abalanza sobre el monstruo. La chica siente que necesita una magia aún más poderosa y grita mientras ataca al dragón. Minori desata con todas sus fuerzas la magia de la llama negra infernal contra su objetivo. El dragón grita de dolor y comienza a debilitarse. Inmediatamente después, el protagonista aparece frente a él y une sus extremidades cercenadas para formar una sola arma. Concentrando toda su fuerza en un solo punto, el golpe unificado atraviesa las escamas del dragón. Luego, asesta un golpe tremendo en la cabeza del monstruo, que reacciona con un último grito. El ataque clava a la bestia en el suelo, acabando con ella por completo, y el protagonista gana varios niveles gracias a la victoria. Los dos hermanos están satisfechos tras haber derrotado a la criatura. Minori siente que sus habilidades han despertado después del enfrentamiento con las llamas del dragón. Mientras se tranquilizan, se preguntan por qué había un dragón allí, ya que no lo habían visto cuando pasaron por la zona anteriormente. Nuestro héroe deduce que alguien lo controlaba debido al brillo púrpura en sus ojos. Era el mismo brillo que aparecía cuando los hipnotizaban durante su tortura. Para controlar algo tan desquiciado con magia hipnótica, solo podía ser la maga Aya. En cuanto pronuncia su nombre, varios dragones comienzan a sobrevolar la isla. Encima de uno de ellos hay dos personas bien vestidas y armadas con espadas. Saltan hacia abajo, y el protagonista sospecha que también están siendo controladas. Inmediatamente se abalanzan sobre él y Minori. Uno de ellos le arroja la espada a la chica, quien la esquiva rodando por el suelo. Enfurecido, el protagonista lanza un puñetazo que manda al atacante por los aires. Inmediatamente después, aparece un enorme dragón, preparándose para un aterrador ataque de aliento. Cuando desata el ataque, destruye los alrededores, y el protagonista observa que la explosión alcanza una zona mucho mayor que la de los dragones anteriores. Esto significa que ya han descubierto su posición y cada vez aparecen más enemigos. Sin decide encargarse del dragón y le pide a Minori que se ocupe de los cazadores, quienes también parecen estar bajo control hipnótico. Al ver su fuerza, Sin le dice que retroceda. Al darse cuenta de que casi la había puesto en peligro, dice que él se encargará de todo, pero Minori tiene miedo de dejar que su hermano mayor lo haga. Recordando lo que pasó en la mansión contra Aya, se le ocurre una idea. Le dice a su hermano que ya no puede dejar que se encargue de todo solo. Después de todo, esta es su venganza. Unidos, cargan contra los cazadores, lanzando sus hechizos. Al lanzar hechizos de fuego, Minori derrota a 3 de ellos a la vez. Mientras el dragón prepara un aliento de hielo, Sin carga hacia adelante y recibe el impacto de frente. Con la mitad de su cuerpo arrancada, intenta manipular su cuerpo para atacar con la parte cercenada. Sin embargo, el dragón le muerde las piernas y detiene el ataque. Con astucia, Sin utiliza una infusión de veneno, lo que provoca que la criatura sienta un dolor insoportable y caiga derrotada, lo que le otorga muchos niveles. Los cazadores atacan a Minori sin piedad, pero ella esquiva cada golpe. Al ver aparecer más enemigos desde arriba, se ve obligada a invocar su escudo mágico para protegerse hasta que la apuñalan por la espalda. Al darse cuenta de que hay demasiados objetivos, decide no contenerse y usa la expansión de llamas negras, golpeando a varios enemigos a la vez. Ella le advierte a su hermano que deben terminar con esto rápidamente para evitar daños permanentes. Aún con el fuego negro quemándolos, los cazadores se levantan. La magia hipnótica impone una obediencia absoluta, manteniéndolos en pie a pesar de sus graves heridas. De repente, todos los monstruos y cazadores controlados comienzan a retroceder. Se ponen en fila, al igual que los dragones, esperando a que Sahiri Aya emerja de un portal. Los hermanos se dan cuenta de que Kira no la acompaña. La mujer, con arrogancia, parece creer que puede con ellos sola. Revela que comparte los 5 sentidos con los hipnotizados, y así fue como los encontró en la isla. Él comenta que ella fue valiente al acudir a ellos sin Kira Haruto. Ella responde que no lo necesita para enfrentarse a 2 oponentes que considera débiles. Minori invoca sus llamas negras y afirma que el orgullo precede a la caída. Ataca al mago, quien disipa por completo el hechizo y sale ileso. La maga usó un escudo de seres vivos para protegerse del ataque. Esto enfurece a Minori, quien llora porque Aya no valora la vida humana. Cuando uno de los cazadores cae al suelo, derrotado,
La maga dice que la vida humana no tiene sentido para ella. Mientras sea bella y fuerte, eso es lo único que importa. Lo demás es prescindible. Minori cree que no existe ninguna jerarquía en la vida, pero la maga no está de acuerdo, afirmando que ambas viven en una ilusión y que ella las desilusionará ahora mismo. Aya usa un hechizo de relámpago púrpura que destruye los alrededores y crea un cráter entre ellos. Mientras Shin Makoto salta para salvar a su hermana, aparece Aya y le dice que debería preocuparse más por sí mismo. Utiliza la hipnosis para tentarlo y lo besa en los labios. Los ojos de Shin Makoto se tornan morados, controlados por el hechizo de Aya, y su hermana está aterrorizada. El mago dice que tiene suerte, ya que no tendrá que hacer nada y conservará su juventud para siempre. Minori, furiosa por estar hipnotizando a su hermano, se abalanza sobre la maga. La ataca con su daga, pero su propio hermano se interpone, recibiendo el golpe. El mago intenta meterse en su cabeza, diciéndole lo terrible que es apuñalar a su propio hermano. Justo cuando Minori intenta atacar de nuevo, Aya hace que su hermano contraataque con un puñetazo tremendo. Minori lo esquiva y grita, intentando sacarlo del trance. Ella le ruega que la reconozca, pero Aya dice que es inútil, ya que solo ella puede romper su hipnosis a menos que Minori pueda contrarrestarla con un hechizo más fuerte o eliminar al hechicero. Aya, controlando a Shin, le ordena atacar a Minori, y el chico comienza a lanzar patadas. Tras apartarla de una patada, avanza y se prepara para otro puñetazo, que la golpea de lleno. Aya sabe que Minori se siente fatal por haber sido golpeada por su querido hermano, que es mucho más fuerte. Minori agarra su daga y decide contraatacar para evitar ser eliminada. Al mirar a su hermano, tiene una visión de momentos en los que él fue amable con ella. Esto la distrae, provocando que reciba un fuerte golpe. Tendida en el suelo, desarmada, se sintió débil, pensando que no podría luchar contra Shin. Luego la estranguló, levantándola del suelo y haciéndola sentir impotente. Comenzó a tener visiones de su hermano protegiéndola en el pasado, y recordó la promesa que se hicieron de hacerse fuertes juntos. Aún consciente, Minori comenzó a murmurar algo. Entonces, consumida por el odio, gritó con todas sus fuerzas que eliminaría a la bruja. Aya le ordenó a Shin Makoto que hiciera pedazos a su hermana, pero fue Minori quien reaccionó primero, cercenándole las extremidades. Se disculpó con su hermano mayor mientras esquivaba sus ataques, e inmediatamente después, lanzó un hechizo de llamas negras explosivas que cubrió una vasta área. Aya escapó a través de un portal, evitando el ataque. Minori siempre había pensado que mientras estuviera detrás de su hermano, todo habría estado bien, pero eso ya no era suficiente. Para sobrevivir, lo atacó fríamente, arrancándole los brazos y, finalmente, la cabeza. Sin embargo, Shin continuó luchando incluso sin cabeza, asestándole un puñetazo a su hermana. Ella pudo sentir las emociones y las disculpas en sus golpes. Era Minori quien debía disculparse. Al fin y al cabo, ella había sido débil y siempre lo había arrastrado hacia abajo, pero eso estaba a punto de cambiar. Ahora, tendría la fuerza para proteger también a su hermano. Mientras luchaba, subió de nivel y finalmente le dio un abrazo. Durante el abrazo, declaró que se volvería fuerte y luego estalló con magia, llevándose consigo a Shin Makoto. Después del ataque sacrificial, Aya intentó recoger la sangre de los dos hermanos. Quería recuperarlos lo más rápido posible, y se irritó con el denso humo que le impedía verlos. Desde dentro del humo, surgió la voz de Minori. Afirmó que Aya la había subestimado al pensar que no sería capaz de luchar contra Shin. Pero el día que escaparon del infierno, se habían eliminado mutuamente varias veces. Una cantidad absurda de poder mágico emanaba de la chica, y ella dijo que había tomado esa decisión hacía mucho tiempo. Shin Makoto le dio las gracias a su hermana por haberlo sacado del trance hipnótico, y ahora lucharían juntos. Aya se dio cuenta de que la explosión había roto su hechizo y se preparó para intentar hipnotizarlo de nuevo. Aya volvió a invocar a todos los cazadores y dragones, ordenándoles que atacaran a los dos hermanos. Minori, ahora más fuerte, usó su daga para defenderse de un ataque de espada. Su hermano acabó con el cazador, pero inmediatamente después, un dragón casi lo calcina. Sin embargo, fue entonces cuando Kiryu Minori lo salvó, creando un hechizo de protección. Luego, usó sus llamas negras para acabar con el monstruo.
El mago levantó todos los cadáveres una vez más y declaró que era inútil luchar contra ella. Afirmó que seguirían moviéndose hasta que su corazón dejara de latir definitivamente. Sabía que si no los eliminaban correctamente, simplemente volverían a la vida una y otra vez. Los dos hermanos siguieron enfrentándose a los hipnotizados, que ahora actuaban como zombis. Incluso después de recibir una paliza brutal, uno de ellos permaneció en pie, aunque sin mandíbula. Su hermana le hizo notar que sus movimientos no estaban impulsados por magia y le dijo que simplemente los derribara. Comprendió y comenzó a atacarlos, imbuyendo sus puños de magia. En medio del combate, un dragón enfurecido voló hacia él. Con Aya montada sobre su lomo, el dragón pisoteó al héroe, inmovilizándolo en el suelo. Aprovechando la oportunidad, ella intentó hipnotizarlo de nuevo con su hechizo. Afirmaba que nadie escapaba a su hipnosis. Aya comenzó a reír, suponiendo que su resistencia y magia debían estar al límite tras la batalla. Confiada en que caería fácilmente bajo el hechizo, le ordenó que eliminara a Minori. De repente, él se arrodilló y preparó un ataque imbuido de magia. Aya le instó a que obedeciera la orden, pero él, para su sorpresa y en contra de sus expectativas, le propinó un tremendo puñetazo en la barbilla al villano. Tendida en el suelo, estaba en estado de shock al darse cuenta de que su hipnosis ya no surtía efecto. Los dos hermanos se encontraban ahora en un nivel superior, y su magia ya no les afectaba. Con los dientes rotos, a Aya le resultaba imposible que él hubiera vencido su hipnosis. Furiosa, comenzó a lanzar diversos hechizos destructivos para acabar con ellos. Minori creó un escudo y se defendió de todos los ataques, afirmando que ambos eran inmortales. Aya se enfureció aún más y conjuró hechizos aún más poderosos, desatando ráfagas de meteoritos de diversos elementos mágicos contra los hermanos. Los hechizos no funcionaron. Kiryu Minori se defendió de todo y luego usó el hechizo Línea Negra. Incluso con la bruja creando un escudo, la explosión de magia negra comenzó a atravesar su defensa. Le parecía absurdo que su magia estuviera perdiendo. El hechizo de la chica la alcanzó, quemándole la piel. Aya comenzó a arder y a gritar de dolor, un dolor que Minori había experimentado muchas veces antes. Debido a la magia de Minori, el sufrimiento que habían soportado los hermanos no era nada comparado con el dolor que Aya sentía ahora. La hermana menor quería que lo sintiera, y para hacerlo, ella usó el propio hechizo de hipnosis de su enemiga contra ella, condenándola a vivir en un infierno eterno. Al cabo de un tiempo, Aya despertó, atada dentro de la misma cápsula donde los dos hermanos habían sido torturados. Al reconocer el lugar, se desesperó y les gritó que la sacaran. Incluso encadenada, exigió que le dieran el tesoro y luego intentó usar un hechizo de relámpagos, un hechizo de meteoritos, un hechizo de agua, un hechizo de viento cortante y todos los demás que conocía. Se preguntaba por qué sus hechizos no funcionaban. Al ver al protagonista, llamó su atención preguntándole si la estaba escuchando. Al verlo trabajando en la computadora, se desesperó y le preguntó qué iba a hacer. Entonces él presiona el botón rojo, la hélice bajo sus palabras cobra vida, arrastrando a la bruja hacia abajo. En cuestión de segundos, comienza a ser destrozada, gritando de agonía por el intenso dolor. Sus extremidades son arrancadas de su cuerpo. Pero entonces, despierta repentinamente, sintiendo que todo había sido un sueño. Se da cuenta de que está de nuevo en el mismo lugar y que el dolor fue real. Aya comienza a suplicar por su vida, y el protagonista señala un marcador que muestra un número. Ella lo entiende. Esa es la cantidad de veces que los hermanos fueron destrozados por la misma tortura. Ella se da cuenta de que será torturada exactamente la misma cantidad de veces. El protagonista vuelve a presionar el botón y la bruja grita de dolor. Finalmente, despierta y se da cuenta de que sufrió la misma tortura que ellos. Aya cree que ahora podrá regresar al mundo real, libre del dolor. Su intención era, en cuanto regresara, acabar con los hermanos. Sin embargo, el conteo se reinició y volvió a empezar, sumiéndola en la desesperación. Ella creía que por fin había terminado, pero se pulsa el botón y vuelve a sufrir, gritando que no puede creer que tenga que pasar por todo eso otra vez. Mientras tanto, los hermanos notan que el cuerpo de la bruja se reseca y se arruga. Se dan cuenta de que esa era la verdadera forma de Aya Sahiri. Comprenden que había estado usando magia para aparentar juventud, ya que en realidad tenía más de 100 años. El protagonista explica que vivió unos 150 años.
Cuando apareció la tribu de los inmortales, descubrió que bebiendo su fluido vital podía conservar su juventud. Por eso se obsesionó con los hermanos y con la eterna juventud. Incluso después de sufrir las mismas torturas que ellos, seguía aferrándose a la vida. Sin, su hermano, cree que si la dejan allí, morirá de vejez. El héroe decide no acabar con ella y se da la vuelta para marcharse, hasta que su hermana ve algo que brilla a lo lejos. Encuentra un medallón y se da cuenta de que es lo que la bruja usaba para controlar a padres e hijos mediante la hipnosis. Decidida, decide que debe poner fin a este ciclo de sufrimiento cuanto antes. La bruja se pregunta si han pasado horas o días, consciente de que su muerte se acerca. De repente, Haruto llega, tras haber sentido su presencia, y la encuentra en su lecho de muerte. Aya le ruega que acabe con ella, pues no le queda mucho tiempo. Sin embargo, Kira se niega y se marcha, dejándola sufrir y negándole su última petición. Así, se pudrirá lentamente, y su aspecto se deteriorará hasta reflejar los cientos de años que realmente posee. Kira, por su parte, presiente la presencia de los hermanos y jura que no los dejará escapar de nuevo. Lejos de allí, los hermanos deciden tomarse un descanso y encender una fogata en el bosque. Los dos hablan de lo mucho que han avanzado en su misión. Han pasado muchas cosas para llegar hasta aquí. Con cada desafío, subían de nivel y se hacían más fuertes. Sin embargo, también acabaron con la vida de muchas personas que no tenían nada que ver con su venganza y sacrificaron a sus hermanas clones, un hecho que pesa en la conciencia de Minori. Todo terminará pronto. El último paso es derrotar al mayor enemigo de todos, Kira Haruto. Una vez que lo eliminen, su venganza estará completa. Planean descansar bien antes de dar el siguiente paso. De repente, Sin oye un ruido y le grita a su hermana que corra. Los dos saltan a un lado, esquivando un golpe explosivo que impacta justo donde estaban parados. Aparece Haruto, satisfecho de haberlos encontrado finalmente. Con la espada en la mano, exclama que los ha encontrado. Los hermanos intentan huir. Minori cree que es su oportunidad, ya que son más numerosos que él, pero Sin no está de acuerdo. Sabe que están exhaustos por la lucha contra Aya, y que si no escapan ahora, serán capturados. Sin embargo, Kira carga contra ellos con una rápida embestida. El protagonista le responde con un contraataque. Le dijo que era la última persona que quería ver en ese momento. A Haruto no le gustó nada eso y replicó que tenían una larga historia juntos. Dice que solo pensaba jugar con su hermana pequeña, pero ha cambiado de opinión. Ahora va a borrar a su hermana menor de la historia. Su espada se transforma, brotan ojos y aumenta de tamaño. Estaba molesto porque ella escapó de la mansión de Seiya, y para desahogar su ira, ha decidido que necesita eliminarla. Con una expresión maníaca, Kira declara que porque ella lo enfureció, él borrará su existencia. Lleno de rabia, Sin Makoto se abalanza sobre él, con la furia corriendo por sus venas. Lanza un puñetazo, pero Haruto lo esquiva sin esfuerzo. A continuación, Minori ataca con su daga. El villano esquiva ambos golpes, pero Sin contraataca. El héroe se da cuenta de que su ataque combinado fue efectivo contra Kira. Minori imbuye su daga con poderosa magia y lanza un tajo hacia su objetivo. Mientras este esquiva el ataque, el protagonista aparece detrás de él con un puñetazo cargado. Kira vuelve a esquivar. Al ver que la situación se está volviendo peligrosa, lanza un hechizo. Su espada está imbuida de energía, lo que demuestra que él también es una gran amenaza. Sin comienza a correr para escapar de los ataques de la espada, pero termina perdiendo un brazo. Intenta regenerar la extremidad perdida lo más rápido posible, pero se da cuenta de que su regeneración no funciona. Su líquido vital comienza a drenarse y siente un dolor insoportable. Su cuerpo tampoco se mueve. Mientras Minori corre para ayudar a su hermano, recibe un golpe por la espalda. Una patada poderosa la lanza por los aires, atravesando los árboles a su paso. Kira revela que empuña la espada que destierra a los inmortales, ya que las heridas que inflige jamás se regeneran. A diferencia de todos los juguetes que usó antes, esta arma realmente puede eliminarlos. Kiryu-Sin cae en la desesperación y grita, pero Kira mantiene la calma y alza su espada, asestando un tajo certero para acabar con su vida. Su golpe da en el blanco y un chorro de sangre brota. Kira sonríe, pensando que ha ganado. Sin embargo, ha herido a Minori, quien se interpuso entre su hermano y él para protegerlo.
En un instante, su cuerpo queda completamente destruido, dejando a Sin en estado de shock. Comienza a llorar, sosteniendo en sus brazos lo que queda de Minori. Sus últimas palabras son su nombre. Desesperado, intenta lanzar un hechizo para salvarla, pero no sucede nada. Grita, completamente desesperado, pidiendo a su hermana que despierte, negándose a creer que este sea el final. Sus últimas palabras son para decirle que lo ama, y entonces Kira acaba con ella definitivamente. Esto deja a Makoto sin poder reaccionar. Haruto, por su parte, comenta que odia los momentos emotivos en familia. Sabía que si intentaba eliminar a Makoto, su hermana vendría a protegerlo. Los lazos familiares son útiles, y Haruto había previsto sus acciones. Makoto mira la cabeza de su hermana, separada de su cuerpo, y apenas puede llorar. Un recuerdo lejano de la época en que eran libres le viene a la mente. Recuerda que ella le preparaba la comida y que ambos comían felices. Minori tendía la ropa en el tendedero y decía que iba a ser un gran día. Él le decía que era hora de ir a la escuela, e iban juntos. Ella mencionó que Yoshida la había invitado al acuario, y a Makoto le pareció extraño, ya que pensaba que ella odiaba los acuarios. En realidad, ella no quería salir con Yoshida, porque hacía tiempo que no pasaba tiempo con su propio hermano. Makoto había estado ocupado con su trabajo de medio tiempo, entonces él invitó a Minori a ir juntos al acuario. Ella aceptó, y se hicieron esa promesa. El recuerdo cambia. Mientras caminaban por el pueblo, se encontraron cara a cara con Haruto Kira. Les preguntó si eran Kiryu Makoto y Kiryu Minori. Sorprendidos, lo confirmaron. Haruto afirmó que los había estado buscando durante mucho tiempo y que finalmente los había encontrado. Inmediatamente después, desenvainó su espada y dijo que había venido por ellos debido a sus cuerpos. Con un solo tajo, partió a Makoto por la mitad, justo delante de su hermana. La chica rompió a llorar desconsoladamente, pero en cuestión de segundos, el cuerpo de su hermano se regeneró. Haruto consideró increíble la capacidad de regeneración. El propio Makoto desconocía que poseyera tal habilidad. Esto confirmó lo que le había dicho su informante. Eran inmortales. Luego lanzó otro ataque, eliminándolos a ambos arrancándoles la cabeza. Al ver que se regeneraban infinitamente, por más que fueran eliminados, él seguía asombrado. Jamás imaginó que existieran tales monstruos, descendientes de inmortales. Los hermanos, por su parte, desconocían su verdadero origen. Él los mató rápidamente de nuevo y los sometió, pisoteándoles la cabeza. Desde ese momento, se convirtieron en su alimento, y la tortura comenzó, sin cesar. Fueron eliminados cientos de veces por la espada de Haruto Kira, quienes prometieron hacer buen uso de sus cuerpos. De vuelta al presente, Makoto llora desconsoladamente, viendo cómo su hermana es eliminada para siempre. Entra en un estado de furia descontrolada, gritando con una rabia incontenible. Una inmensa energía roja emana de su cuerpo tras el grito, y un aura macabra lo rodea. La transformación deja a Haruto impresionado, e incluso un poco asustado por su monstruosa presencia. Se queda atónito al ver la nueva forma de Makoto, una figura bestial con cuernos. Makoto lo ataca, lanzando un rugido monstruoso y reuniendo una cantidad de poder mágico sin precedentes. Su rugido hace temblar la tierra y crea una poderosa ráfaga de viento que lanza a Haruto por los aires. Él usa un hechizo en su hermana, esforzándose por devolverle la vida. Su cuerpo se cura y Haruto no entiende. Estaba seguro de que la espada la eliminaría para siempre. Se pregunta qué clase de habilidad era esa y qué clase de transformación corporal era esa. Al presenciar la evolución de la especie de Makoto, Haruto mostró cierta aprensión. Era un acontecimiento sin precedentes y desconocía qué truco se había utilizado. Sin embargo, ahora su objetivo era el hermano. Kira pretende eliminar a Kiryu Makoto de una vez por todas, y carga hacia adelante con todas sus fuerzas. En el instante en que ataca, Makoto desaparece junto con su hermana y reaparece detrás de él. Con delicadeza, deposita el cuerpo de Minori en el suelo. Haruto supone que, de alguna manera, Makoto ha aprendido a luchar. En su forma bestial, el héroe arremete, intentando destrozarlo con sus garras. Kira lo esquiva, y ambos comienzan un choque de fuerza y velocidad, tratando de golpearse mutuamente. Haruto está indignado porque él alcanzó tal nivel de poder solo con la muerte de su hermana,
mientras que él mismo tuvo que eliminar a Makoto cientos, quizás miles de veces, para subir de nivel. Makoto lanza un grito desgarrador y vuelve a atacar. Kira se niega a aceptar su estado actual. Otro choque de fuerza ocurre entre ellos, y al principio, ninguno puede asestar un golpe. Sin embargo, Makoto pronto lanza a Kira lejos, haciéndole sentir dolor por primera vez en mucho tiempo. Admite que Kiryu es la primera persona que le causa tanto daño a la vez, pero no tenía sentido volverse arrogante. Al fin y al cabo, solo era descendiente de un inmortal y era imposible que pudiera derrotarlo. Haruto sonríe al monstruo en que se ha convertido Makoto, quien apenas reacciona a los insultos. Luego, ambos respiran hondo y se enfrascan en otra secuencia de ataques y esquivas implacables. Makoto carga un hechizo de rayo negro y lo lanza contra Kira. Haruto lo esquiva y se enfurece cada vez más ante la situación. Utiliza su espada para intentar eliminar al enemigo definitivamente, y Makoto recibe un corte en el hombro. El ataque casi le parte el cuerpo en dos, y Haruto quiere asegurarse de que muera. Salta, intentando un golpe descendente para clavarle la espada en el cuerpo. Sin embargo, el protagonista ya se ha recuperado y crea una barrera mágica. Además de bloquear el ataque, salta y golpea a Kira, utilizando su energía para derribarlo al suelo. Con Haruto en el suelo, Makoto camina lentamente hacia él. Kira no puede creer que esté a punto de morir y se niega a que su final sea así. Mientras tanto, Minori despierta, incluso después de ser golpeada por la espada que anula la regeneración. Ve a su hermano retroceder con miedo, mientras Haruto también despierta una forma semidemoníaca, y se sorprende al verlo. Pensó que la habían partido por la mitad con el golpe de la espada y se pregunta qué está pasando. ¿Y si esa criatura monstruosa es realmente su hermano? Entonces, Haruto, en su verdadera forma, afirma que pensó que nunca se lo mostraría a nadie. Le brotan alas de la espalda y declara que el precio que pagará la tribu inmortal será muy alto. Lleno de odio, carga hacia adelante para desatar un ataque brutal. Él y Makoto se enfrentan con una fuerza infernal, emanando una inmensa cantidad de energía. Su hermana observa la pelea en el cielo con una intensidad abrumadora, completamente asombrada. Kira ataca con una expresión demoníaca en el rostro, intentando usar su espada contra el protagonista. Sin embargo, Makoto atrapa la espada con sus propias manos y carga una ráfaga mágica que dispara por la boca. El ataque impacta de lleno en Haruto, lanzándolo por los aires y causándole un dolor inmenso. Sin embargo, resiste y lanza un golpe de espada que estampa al protagonista contra el suelo. Carga de nuevo y lo manda volando con otro tajo. Makoto frena bruscamente en el suelo y luego se abalanza sobre el enemigo, lanzando un grito gutural. Muerde el cuello del líder de Byakuren, quien siente un dolor agudo. Sin embargo, Haruto aprovecha la situación para cortarle la cabeza a Kiryu Makoto. Cree que con su cuello cortado por esa espada, sería imposible que Makoto se regenerara. Pregunta si el inmortal finalmente está sintiendo la verdadera sensación de la muerte. Entre risas escandalosas, se detiene de repente al ver un círculo mágico formándose a partir del cuerpo de Makoto. La cabeza de Makoto se vuelve a unir rápidamente a su cuello, y Haruto se da cuenta del patrón geométrico del hechizo. Al ver que el círculo tiene forma de reloj, se da cuenta de que Makoto usó un hechizo para retroceder en el tiempo. La reversión de las muertes de Makoto y su hermana deja a Kira completamente aterrorizado. Riendo, considera imposible que el inmortal use esa técnica varias veces. Kira desenvaina su espada y lanza el mismo golpe que una vez eliminó al rey demonio del infierno. Decidido a poner fin al duelo, Makoto, a su vez, carga un hechizo para contrarrestar el ataque, imbuyendo su propia espada con una energía púrpura. Ambos desatan sus ataques más poderosos, intentando cada uno aniquilar al otro. Con una fuerza superior, Kira supera el ataque de Makoto, convencido de haber ganado. Su espada atraviesa el poder abrumador del héroe, quien parece haber perdido el combate. Sin embargo, es en ese preciso instante cuando aparece Minori. Usando su magia, coloca sus manos en la espalda de su hermano y le grita que gane. Cuando Makoto siente el toque de Minori, todo cambia. Él le da las gracias, recibiendo una nueva oleada de poder para finalmente llevar a cabo su venganza. Kira grita que él los ha eliminado cientos de veces antes, y que esto no es nada, afirmando que el destino de los hermanos siempre fue ser destruido por él.
Minori responde que si su destino es ser revivido una y otra vez, entonces, ese mismo destino está a punto de cambiar, porque ahora lo borrarán de la existencia. En ese instante, Makoto desata una explosión mágica de poder abrumador. El golpe destructivo, como una bomba nuclear, impacta de frente al líder del gremio. Unos días después, con la muerte de Kira, se publicaron los resultados de la investigación sobre el gremio Byakuren. Todos sus crímenes salieron a la luz pública y la verdad se difundió. Otros cazadores comentaron lo extraños y desquiciados que eran los miembros de ese gremio. Quedó claro para todos que la verdadera naturaleza de Kira no era la de un humano puro. La gente simpatizaba con la historia de los hermanos, pero los crímenes que cometieron en nombre de la venganza no desaparecieron. Aún así, se les consideraba libres, y ahora se preguntaban qué harían, puesto que habían logrado su objetivo. Makoto y su hermana discuten sobre a dónde ir, pero no se les ocurre ningún lugar. De repente, él se levanta, recordando la promesa que hizo sobre el acuario, sugiriendo que finalmente podrían ir allí. Minori llora de emoción e inmediatamente acepta. Ahora que tenían todo el tiempo del mundo, querían hablar de muchas cosas. Al fin y al cabo, hubo momentos en que sintieron que el destino los aplastaría, pero nunca se rindieron. Juntos, decidieron comenzar una nueva vida desde cero, tantas veces como fuera necesario.